Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 15 al 20. La palabra de Dios dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas de buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hermanos, buenos días. Acompáñanos a alabar al Señor en esta mañana. Glorioso Salvador, tú te adoras. Existes a la muerte de la cruz, por tus llagas salvación. Glorioso Salvador, tú te adoración. Existes a la muerte de la cruz,
los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Es un placer estar ante ustedes una vez más y traer la palabra de Dios. Y para tal efecto me gustaría que ustedes, como suelo decirles, tengan su Biblia a mano. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y el 5. Luego leeremos el versículo 19 y el 20. Y luego iremos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor:
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también lo hay. Vamos a ver el texto y contexto de estos pasajes en esta ocasión. Timoteo es reconocido como un verdadero hijo en la fe y amado hijo, dice el apóstol Pablo. Y al ver la relación que existió entre Pablo y Timoteo, debiéramos sentirnos desafiados cada vez más a ser discípulos, asumir la tarea de líderes cada vez más a ser discípulos, asumir la tarea de líderes que crecen dentro de la iglesia del Señor. Y eso es una gran responsabilidad. Cuando Pablo conoce a Timoteo, era un adolescente. Algunos historiadores hablan que tenía entre 10, 11, 12 años. Pero su amor por Cristo era bien profundo. En Listra, Pablo quedó sorprendido de la madurez de Timoteo, que lo invitó a convertirlo en su propio discípulo. Y Pablo eventualmente lo tomó bajo su cuidado como si fuera su propio hijo, no solamente para discipularlo en el Señor, pero también para enseñarle todo lo que el apóstol Pablo sabía. También Pablo quería que Timoteo estuviera cerca hasta su hora final. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo, especialmente a Timoteo, encontramos que él sabe que el fin de sus días está por acercarse. Y de pronto él siente que su hijo en la fe debería estar cerca de él. En segundo lugar, se le saluda con gracia, misericordia y paz. Y cuando manejamos estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, nos habla de las cualidades que un discípulo debe tener. En el inciso A del número 2, habla la gracia de Dios y de Cristo. Probablemente la palabra de mayor significado en el lenguaje de los hombres es cualidad de una cosa que es hermosa, es cualquier cosa que tiene su encanto, es un favor que alguien extiende a un amigo. Llegó a ser el favor de Dios mostrando para con todos los hombres de que no merecía su favor. Llegó a ser bondad y amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos, hombres que eran débiles, impíos, pecadores y enemigos. Ninguna otra palabra expresa la profundidad y la riqueza del corazón y la mente de Dios como la gracia. La gracia no se gana. La gracia es un don gratuito de Dios. Es la única vía por la que el hombre puede ser salvo. Gracia quiere decir todos los favores y dones de Dios. En el inciso B, la misericordia de Dios y de Cristo. Hay dos cosas esenciales para tener misericordia. Primero, ver una necesidad. Y segundo, ser capaz de satisfacerla. Una vez más, ver una necesidad y ser capaz de satisfacerla. Entonces, la misericordia surge de un corazón amoroso. Dios retuvo su juicio sobre nosotros. Lo hizo aún cuando nosotros no lo merecíamos, y usted lo sabe eso. Y en el inciso C, del punto número 2, la paz de Dios y de Cristo.
Significa estar completamente unidos y tejidos juntos. Significa también tener un sentido, una conciencia, un conocimiento de que Dios proveerá, va a fortalecernos, va a librarnos, va a salvarnos, va a guiarnos, nos va a sostener, nos va a alentar, nos va a dar vida, vida eterna ahora y siempre. Y gloria a Dios por ello en esta mañana. En tercer lugar, en el contexto que manejamos, el apóstol Pablo alerta de falsas enseñanzas y errores doctrinales. La iglesia tiene problemas porque se habían introducido falsas doctrinas. Eventualmente era un asunto serio y debían de tratarse de inmediato tan pronto estos comenzaran a asomarse. Hay algunas cosas que podemos manejar en ello. Primero, los líderes no habían prestado atención a la palabra de Pablo cuando éste se había reunido con ellos. Él les había alertado de los falsos maestros. Y esto está en el libro de los Hechos, el capítulo 20, del versículo 17 hasta el 30. Usted puede leerlo después. Segundo, los líderes no habían insistido en la pureza del evangelio tal y como Pablo había hecho y enseñado. Habían permitido que la palabra de Dios se corrompiera. Y eso lo manejamos en Hechos, del versículo Hechos 20, del 24 al 27. Entonces, Timoteo tiene que encargar a los ministros, a los maestros y líderes que no predicaran otra doctrina que no fuera la de la palabra de Dios. Que no predicaran otra doctrina que no fuera la de la palabra de Dios. Por lo tanto, no debían añadir a la doctrina de la palabra de Dios. No debían quitar nada a la doctrina. Y no debían formular nuevas doctrinas para la iglesia. ¿Y cuán importante es considerar esto? Algo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a su hijo en la fe. Ya que hoy en día hay muchas clases de doctrinas. Hoy en día no se predica la doctrina de la palabra de Dios. Se predican más los pensamientos de los hombres, pensamientos filosóficos, humanistas. Hay diferentes clases de evangelios que hoy en día caminan en las iglesias y aún se predican tras los púlpitos. Pero Pablo está diciendo, no deben añadir nada a la doctrina de la palabra de Dios. Nosotros no podemos añadir nada más de lo que está escrito en la palabra del Señor. Tampoco no debemos quitar nada a la doctrina para reemplazarlo con otra cosa y mucho menos formular nueva doctrina para la iglesia. Eso se da hoy en día y por eso la iglesia tiene muchos problemas. Y Pablo continúa diciendo en el inciso B, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, disputa más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Esto significa las falsas ideas y especulaciones de los hombres respecto a Dios y a Cristo y a la enseñanza de la palabra de Dios. Las doctrinas de los hombres son solamente especulaciones, fábulas, narrativas, historias falsas, en vez de predicar la pureza de la palabra de Dios. En vez de predicar lo que Pablo siempre insistía, ay de mí si no predico el evangelio. Hoy en día nosotros encontramos esto. Los hombres solamente están enseñando especulaciones, hipótesis, cosas que ellos piensan que pueden ser. Pero qué triste que no se puede predicar ni enseñar, mucho menos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando habla acerca de la genealogía, se refiere a aquellos que se refugian en tener una herencia religiosa. Los judíos tenían esta costumbre. Ellos se sentían orgullosos porque sus ancestros eran religiosos, eran personas de prestigio, y ellos creían que podían ser aceptados por Dios por este tipo de trasfondo familiar. Dependían de la herencia para su salvación en vez de depender de Cristo. El número 4, Pablo sin cesar se acuerda en sus oraciones de Timoteo noche y día. Él deseaba verlo, es obvio. Y eventualmente se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Y él anhelaba verlo. Parece que Timoteo era de temple fuerte, pero tenía un corazón blando y cálido que sentía profundamente y sentía fácilmente conmovido a la compasión y las lágrimas. Y creo que debe ser un buen ejemplo para todos nosotros cuando oremos día y noche.
por nuestros hermanos en la fe, llorar con ese sentimiento genuino por aquellos que amamos en el Señor. ¿Alguna vez usted ha llorado por alguien genuinamente que ama en el Señor? Espero que sí. Número 5. Pablo habla del propósito de este mandamiento del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Los falsos maestros tienen varias discusiones acerca del amor, pero sabemos que el fin del mandamiento de Dios es el amor. Estamos hablando del ágape. El amor proviene de un corazón puro, de un corazón que ha sido perdonado por Dios y limpiado de toda impureza. Un corazón que se siente abrumado ante el egoísmo, la mundanalidad, la envidia, la avaricia y la inmoralidad. El corazón viene de una buena conciencia, una conciencia que no tiene nada que esconder de Dios, mucho menos de los hombres, que sabe que ha sido fiel a la palabra de Dios y que no ha enseñado ningún tipo de error. Y por último, este inciso, el amor proviene de una fe sincera, no fingida. Una fe que está puesta en Dios y en su palabra, que se aferra a la misma palabra de Dios, confía en ella y es lo único que debe enseñar o debe enseñarse. Número 6. Timoteo es exhortado a mantener la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, y habla de dos nombres, Himeneo y Alejandro. No sabemos mucho acerca de ellos, pero Pablo los menciona. La conciencia se puede definir en términos generales como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones, su ser moral en el acto de juzgar su propio estado, sus emociones y pensamientos. También se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y conocimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y accesándoles o defendiendo sus razonamientos. Tener una buena conciencia, esto significa que nuestra conciencia vela, percibe de inmediato si nuestros pensamientos, deseos y acciones ponen en peligro nuestro vínculo y nuestra pertenencia a esas personas y grupos. Una de las satisfacciones que el apóstol Pablo tenía era que tenía una conciencia limpia o una limpia conciencia. Habla de que servía al Señor con limpia conciencia. Y algunas cosas que él suele decirnos entre líneas: dormía hasta muy tarde, no abusaba del tiempo, no se preparaba a última hora y sin ganas, no dejaba a un lado su ministerio y las necesidades de las personas, no se desviaba, nunca se desviaba de la verdad del Señor Jesucristo, y no dejaba de proclamar todo el evangelio y todo el consejo de Dios. No tenía una conciencia que le cuestionara su actuar en la vida. ¿Cuál es su gloria? Una conciencia pura. No podemos hacer la pregunta nosotros en esta ocasión: ¿estamos sirviendo con limpia conciencia a Dios? Si es así, debiéramos de corregir todo fallo y deficiencia que pueda haber en nuestras vidas. Debemos servir a Cristo fiel y diligentemente. Número 7. Trae memoria, dice el pasaje que hemos leído, la fe no fingida que hay en Timoteo, la cual fue enseñada por su abuela Loida y en su madre Eunice, y que Pablo está seguro que en él también está. Pablo le recuerda a Timoteo la herencia de su familia, cuán importante es la herencia de nuestra familia. Y es una fe genuina. Unos padres cristianos fuertes, su madre y su abuela eran creyentes fieles,
Eran mujeres que amaban la lectura de la palabra de Dios. Eran mujeres que vivían la vida de acuerdo a la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios todos los días. Esta era y aún es la clave para cualquier familia. Nosotros somos llamados como padres moralmente y espiritualmente a que nuestros hijos escuchen en su temprana edad la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, en donde habla de muchos aspectos. Habla de cuestiones morales, de ética, cuestiones espirituales, cómo vivir una vida correcta, una vida justa, sana, de acuerdo como dice la palabra del Señor. Así es que la madre y la abuela de Timoteo le han enseñado las escrituras desde su temprana edad. Qué bueno. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Bueno, Loida significa agradable o deseable. Y Eunice significa, su mamá, feliz o buena victoria. En ese primer viaje misionero que el apóstol Pablo hace, llega a Listra. Y fue la ocasión cuando se convirtieron. Eunice era una mujer judía, como ustedes lo han leído, casada con un hombre griego, pagano. Algo que no era muy correcto hacerlo en los tiempos del Señor Jesús. Un judío no podía casarse con un pagano. Y nosotros encontramos grandes instrucciones del apóstol Pablo de que nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Loida, la abuela, se fue a vivir a la casa de Eunice a ayudar con el pequeño Timoteo. ¿Por qué podían enseñar a Timoteo las escrituras? Porque había en ellas una fe no fingida. ¿Qué quiere decir no fingida? Bueno, que su fe era genuina, auténtica y verdadera. No era una fe hipócrita. Yo creo que alguna vez nosotros hemos explicado este asunto de hipócrita. En los tiempos de los griegos, en los teatros, las personas usaban una máscara para representar un personaje que no eran ellos y lo ponían enfrente, y eso era ser hipócrita, al hablar a través de una máscara. No hipócrita. Se puede tener una fe falsa, dar una cara cuando uno, por ejemplo, viene a la iglesia o a las reuniones, pero luego que nosotros llegamos a la casa, parece que contradecimos, no vivimos de acuerdo a esa fe que nosotros proclamamos. Déjeme decirle que los niños desde muy lejos pueden oler lo que es falso. Una fe sincera tiene que ver con vivir una vida que le agrada a Dios y no pecar. Un deseo de tener comunión con Dios y leer la palabra de Dios. Eso hace una fe genuina. Agradar a Dios y no pecar a Dios. Y para llevar a cabo de eso, eventualmente tenemos que tener una experiencia personal con Él. Tenemos que deber tener comunión con Él a través de la lectura de la palabra de Dios y también de orar todos los días. Cuando se ofende a un miembro de la familia, es obvio que la Escritura nos habla que debemos de pedirnos perdón y buscar lo que se llama la reconciliación. Se debe luchar con las debilidades y los pecados que arrastramos. Esa fe genuina nos mostrará en los momentos más difíciles y cruciales de nuestra propia vida y nos ayudará a seguir hacia adelante. Nos preguntamos en esta mañana, ¿cuál es tu fe? ¿Es genuina o es falsa? La fe no se puede heredar. La persona tiene que ver su necesidad del Salvador y venir en arrepentimiento y fe. Eso dice la palabra del Señor. Pero veamos ya casi terminando en esta mañana el consejo de la palabra de Dios. Loida significa agradable, deseable. Esto habla de la primera generación. Eunice significa victoria. Habla de la segunda generación. Y Timoteo, honrando a Dios, la tercera generación. Y esto es lo que Pablo le dice, que tenía una herencia rica en la fe, en la palabra de Dios, en la comunión con Dios. Timoteo creo que tiene que sentirse muy honrado a saber que su abuela era cristiana, era una mujer de fe, de oración, que su madre también, de acuerdo a su nombre, era victoriosa en las cosas del Señor, y a Timoteo le heredan esta fe también.
la Escritura habla, creo que es Proverbio que menciona, que hay generación que no quiere nada con las cosas de Dios. Y es triste ver que en esta generación que nosotros vivimos, esta generación no quiere nada con las cosas de Dios. Es muy triste y tenemos que orar por ello. ¿Qué tipo de fe ha heredado usted de sus generaciones pasadas? Yo creo que he contado a ustedes, ¿verdad?, que mis padres eventualmente fueron pastores por muchos años. Mi suegro y mi hermanita también fueron pastores por muchos años. Y mis abuelos también sirvieron así. Así que yo traigo una trayectoria de que mis abuelos fueron cristianos, amantes del Señor, de la iglesia. Mis padres lo fueron, heredamos nosotros no solamente las cuestiones de la iglesia, pero también una fe en las cosas del Señor. Ahora nosotros hemos pasado también nuestra fe, nuestra creencia y nuestros valores morales a nuestras hijas. Y eventualmente entre nosotros y nuestras hijas estamos llevando nuestra herencia y nuestra fe y valores también a nuestros nietos. ¿Qué está dejando sus hijos como herencia? Una mayoría de pastores, líderes cristianos están predicando que es eminente la venida del Señor por su pueblo. Jesús en los evangelios habla de las señales ante el fin de los gentiles. ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Espero que sí. Espero que usted esté listo. Cuando un pecador es llevado a Cristo, lo primero que se regenera es el corazón. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra el corazón de esta persona. El resultado es que la conciencia del hombre comienza a molestarlo de tal manera que, quedando bajo convicción, se siente feliz de abrazar al Redentor por medio de una fe viva y consciente. De aquí que la consecuencia, corazón, conciencia y fe es completamente muy natural por el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de la persona. Una conciencia limpia de culpa y hecho obediente a la ley de Dios, comenzará a probar solamente tales pensamientos, las palabras y nuestras acciones, pasados o futuros, que están en armonía con el propósito único que resume la ley, a saber, el amor. Una fe genuina que abraza a Cristo y todos sus beneficios dará como resultado el amor genuino para con el benefactor y para con todos los que están inclinados en su amor. Por eso Pablo habla de un amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sin hipocresía. Nuestra oración es que nos esforcemos diariamente para obtener un corazón puro, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sin hipocresía, con el fin de que estos tres, obrando juntos en orgánica cooperación, puedan producir la joya más preciosa de todas, el amor. Vamos a orar en esta ocasión. Y ahí donde usted está, no sé si está en pie, sentado, acostado, no sé, yo le voy a suplicar que incline su frente y vamos a tener una oración final en esta mañana. Señor y Padre nuestro, examina nuestros corazones, ayúdanos a tener una fe no fingida y una limpia conciencia. Perdona aquellas cosas que el Espíritu nos dice que es pecado. Ayúdanos a caminar en ese camino de santidad que tú deseas. Te pido en esta mañana por el pueblo de Dios que nos está escuchando ahora mismo. Quizás hay alguien que no te conoce o no ha vivido de acuerdo con tu palabra. Alcánzalo, mi Dios, con tu perdón, con tu gracia y muestra tus misericordias a ellos. Prepáranos, mi Dios, porque puede ser que uno de estos días nosotros estaremos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero serle contemplar. Es mi adoración.
de mi corazón, encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, y aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte en esta mañana y glorificar tu santo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Bendice a nuestra congregación, bendice a nuestros hermanos, Señor, alrededor, Señor, del mundo que están haciendo lo mismo en este momento, glorificándote, alabándote, bendiciéndote, Señor. Amén, Señor, y amén. Nos vemos el domingo entrante y el Señor me le bendiga.